Preguntaba Luis Crespo, ¿la espiritualidad es importante para el crecimiento personal? ¿A quién admiras como ser humano? Yo como ser humano admiro un montón de gente. Ya lo he dicho. El otro día, precisamente, alguien me dijo otra prueba de que no merecemos a Dolly Parton. Dolly Parton fue nominada para el Salón de la Fama del Rock and Roll. Salón de la Fama donde, por cierto, falta mucha gente que debería estar, que son verdaderamente grandes del rock. Y entonces Dolly Parton dijo que les mandó un comunicado diciendo que no creía que se lo mereciera, entonces que se retiraba su posible candidatura, que le interesaba que algún día ganarse el lugar, merecerse ser parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, y que esto le entusiasmaba para hacer un álbum de rock, porque su marido es muy aficionado al rock, su marido es prácticamente desconocido para todo el mundo, el hombre ha guardado en anonimato absoluto durante toda la carrera de Dolly Parton. Pero dice Dolly Parton, voy a hacer un disco de rock y así mi marido estará feliz y a lo mejor me merezco entrar al Salón de la Fama del Rock. Y tú dices, es que ¿cuánta gente tiene esa honestidad? Es la misma mujer que dio $1 millón para ahí están los gorgoritos del tubo. Es una mujer que dio $1 millón para el desarrollo de la vacuna. $1 millón, así como quien saca 10 euros para invitarle a alguien un café y un sándwich. Sándwich grande, ¿no? 10 euros mucho. Es la misma mujer que su papá no sabía leer. Es que me emociona. Claro que me emociona gente humana así. Es la mujer que su padre no sabía leer. Y en honor a su padre ha regalado millones y millones de libros. Tiene una organización dedicada a regalarle libros libros en inglés a los niños de habla inglesa, a todos los niños que lo pidan en cualquier lugar del mundo. Y ha regalado más de 100 millones de libros, una cifra absolutamente delirante. Esta mujer que cuando era pequeña llevaba un abrigo hecho de trozos de abrigos porque la familia no tenía dinero. Es ridículamente millonaria, gracias a su trabajo y gracias a que escribió I Will Always Love You y gracias a que escribió Jolene. A mí me parece una de las personas mejores de nuestra especie. Yo lo decía, es que entre ella, el otro, por supuesto, Nelson Mandela, de quien he hablado en muchísimas ocasiones, alguien que es capaz de evitar el rencor después de estar tantos años en la cárcel. No me acuerdo si 27, creo que son 27 años de cárcel que estuvo, y cuando salió, en vez de querer matar a los que lo habían encarcelado, decidió apostarlo todo a la paz y a la concordia en su país. A mí me parece un ejemplo casi imposible de seguir, porque a mí me hacen eso y yo no sé si estaría yo en posibilidad de perdonar, o saldría yo con un bazooka a decir, ven aquí que quiero hablar contigo, que me tuviste 27 años, una celda de 2 metros por 3, o sea. Nelson Mandela es otra persona a la que admiro enormemente. El chef José Andrés, por ejemplo, que ahora está en Ucrania dándole de comer a los refugiados. El chef José Andrés es un chef asturiano que llevó la fabada a Nueva York, que es muy amigo de grandes personajes y le daba de comer a Obama y tiene unos cuantos montones de estrellas Michelin, y sin embargo en lo que se ha concentrado en los últimos años es en su ONG de cocina internacional, donde hay desastres, donde hay terremotos, donde hay huracanes o donde hay problemas como el de Ucrania, de refugiados de guerra, para darles de comer y gratis. Consigue comida y consigue donaciones, y va él personalmente, un chef de estrellas Michelin que podría estar en Nueva York viviendo como pachá, va a cocinarle a la gente. Ese es el tipo de gente a la que por supuesto que yo admiro, y ninguno de ellos tiene por qué ser ni una seta, ni alguien que renuncie a los bienes o a las cosas buenas de la vida, ni mucho menos, pero sí gente que sabe cumplirse el papel que le toca cuando tiene la oportunidad de cumplirlo, cosa que no nos pasa a todos nosotros. Este es el tipo de gente a la que yo admiro. Entonces, la segunda parte de la pregunta es, ¿la espiritualidad es importante para el crecimiento personal? Depende cómo definas espiritualidad. Mira, para la mayoría de la gente, o para mucha gente, la espiritualidad tiene algo que ver con el alma inmortal y con los rollos religiosos y con el espíritu que Dios te dio y con los sentimientos de ese espíritu, esa alma que va a sobrevivir a tu muerte y tal y cual. Si a eso le llaman espiritualidad, pues en mi caso no juega para absolutamente nada. Ahora, si espiritualidad es el goce de la experiencia subjetiva humana
que se obtiene a través del amor, del arte, de la amistad, del disfrute de un atardecer, de esa extraña cosa que tenemos nosotros, que somos capaces de derivar placer de cosas como ver algo, ver un cuadro bonito y experimentamos placer. Es un desarrollo muy peculiar desde el punto de vista de la evolución. Eso es importante para el ser humano, es fundamental, sin él no existimos. Tenemos deseos, tenemos pasiones, tenemos gustos, tenemos disfrutes, pero sea por comer algo sabroso, un pequeño dulce, lo que sea, para mí eso es una experiencia espiritual. Y en ese sentido, creo que la espiritualidad es esencialmente humana, sobre todo contra aquellos que creen que la racionalidad es enemiga de la emocionalidad, o de la subjetividad o de la pasión. Yo creo sinceramente que no lo es. Yo creo que son cosas que se complementan con enorme claridad. Y entonces, en ese sentido, pues sí, la espiritualidad es importante para el ser humano.